Romanos capítulo 1, vamos a estar viendo ahí la secuencia de este estudio. Me voy a animar a hacer una pregunta, no sé si es egoísta o es a statement of faith, ¿cómo se dice? Una declaración de fe. Pero ¿cuántos han estado entendiendo los puntos que estamos haciendo hasta la fecha sobre Romanos, sobre el epístola de Romanos? Ok. Este, hermano, yo creo que es bien importante porque la semana pasada vimos que el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y muchas veces nos quedamos ahí, pero dijimos que dice, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio se predica para que se crea. El Evangelio se predica para ser creído. Y el que no cree en el anuncio no puede ser salvo. Mire, mire, mire. Y dijimos que no todos los que están yendo a la iglesia, los que vienen a esta iglesia o van a otras iglesias, no todos los que vamos a la iglesia, voy a ser general, no necesariamente todos son convertidos. No necesariamente todos son cristianos. Porque hay gente que viene a la iglesia porque saben que es algo bueno, pero quizás nunca han entendido, nunca se han convertido, nunca han creído el mensaje de salvación. Y es gente que puede estar dando, es gente que puede estar sirviendo, es gente que puede estar enseñando hasta a nuestros niños, pero quizás no ha tenido un nuevo nacimiento. Eso para mí, hermano, es como un shock, pero a la vez no nos debe de sorprender. Porque no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Y los que menos pensamos que vamos a ver en la eternidad, en el cielo, puede ser que sean los primeros en línea antes que nosotros. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces digo eso porque hoy vamos a ver algo relacionado a lo que vimos la semana pasada. El Evangelio es poder de Dios, sí es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y usted y yo, si hemos creído, tenemos asegurada la salvación de nuestra alma. ¿Qué le parece? Pero ¿salvos de qué? What are you saved of? When you become a Christian, cuando se hace cristiano, ¿de qué se salva? ¿De la condenación eterna? ¿Del infierno? Y como dicen por ahí, muchos vienen a la iglesia y levantan la mano inmediatamente cuando dicen, ¿cuántos quieren aceptar? Levante su mano. 1, 2, 3. Y porque les acaban de hablar del infierno. Y muchos dicen que muchos aceptan porque quieren aseguranza de infierno. De infierno, de fuego. They want fire insurance. They want to make sure they don't go to hell. So they just, oh yeah, I want Jesus, I want Jesus, oh, I want fire insurance, entre comillas. Quiero aseguranza ¿de qué? De fuego, para no quemarme. Y sí, yo acepto eso, pero en realidad quizás no entendieron el mensaje de salvación. Asegurémonos que nosotros no seamos de aquellos que solo quieren aseguranza de fuego y que levantamos la mano, I just want fire insurance, I just want to make sure I don't go to heaven, I want to make sure I don't go to hell. Quiero asegurarme que no vaya al infierno, yo, denme esa aseguranza. Pero cuando se toca de vivir o de creer en el Evangelio, somos muy pocos en seguir y obedecer el Evangelio. Está bien el silencio, porque yo sé que quizás se puede estar pisando callos. Porque algunos estamos aquí porque solo recibimos la aseguranza contra el fuego. Y no hemos vivido el Evangelio, no hemos creído en el panorama de salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Salvos de qué? ¿Sabe qué? Y ahorita lo que vamos a leer ahora, nos vamos a dar cuenta, ¿salvos de qué? Y para los que creemos sinceramente que hemos aceptado al Señor Jesucristo y que nos hemos apuntado a vivir su evangelio, nos vamos a poder decir, de la que me salvé. ¿Listos? All right. Capítulo 1 de Romanos, versículo
Es el 18, pero leamos el 16 y 17 como leímos la semana pasada, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, o en una versión aramea al español dice, mas el justo por la fe se salvará. Ahora leamos el 18. Porque, mire de qué somos salvos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Paremos ahí un poquito. Dice que la misma creación, aunque no haya conocido el Evangelio o escuchado en una iglesia la palabra de Dios, el hombre, el ser humano, tiene en su ser el testimonio de que Dios existe. De acuerdo al apóstol Pablo a los romanos dice, la misma creación, Dios se los hace manifiesto cuando están viendo, cuando ven la creación y cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la procreación, cómo funciona la naturaleza, cómo que es que las montañas y los ríos y las estrellas y todos los seres y todas las cosas que rodean este universo y este mundo, este planeta, se dan cuenta de que es fuera del alcance de la ciencia. Les da testimonio de que Dios existe y sin embargo dice que porque tienen ese conocimiento, la ira de Dios viene, se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La gente que niega que existe Dios solo está demorando la ira de Dios. De acuerdo a este pasaje, la gente que se niega a creer que Dios existe, que Dios es real, solamente están prolongando y prolongando, están acumulando ira sobre sus vidas. Y una ira no es malévola, no es que Dios esté enfurecido y de repente se comienza, como en las caricaturas, se comienza a poner rojo desde abajo y se comienza a calentar más y hasta humo por la nariz y por los oídos y los ojos rojos y de repente ya ¡pum! Revienta a Dios y los castiga malignamente. No creo que habla de eso. No es ese tipo de Dios, sino si tuviéramos razón de estarnos escondiendo de Dios y estar todos acomplejados todo el tiempo si Dios fuera así. Dios no es así, hermanos. Sino que es una acumulación de consecuencias de la misma injusticia y pecado. Por decir, si yo lo único que tomo son aguas gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas estas sodas que tienen cola. Dios nos libre, uy, qué feo. Pero me di a entender. Todas aguas gaseosas y todo. Si es todo lo que tomo eso, y todo carbonado, con agua carbonizada, ¿se dice? ¿Carbonada? Usted sabe lo que digo, ¿no? ¿Qué le hace? Así. Ok. Si yo es todo lo que tomo, al tiempo de los años, si no meses o años, mi salud va a ser afectada por mi ingreso. ¿Sí? Se está acumulando la mala salud en mí. Así es la gente que no cree en Dios y decide pecar. Y yo no le puedo echar la culpa. Señor, ¿por qué permitiste que mi páncreas, Señor, y que no sé? Pues todo lo que tomaste fue soda.
Nunca te limpiaste tu sistema con agua. ¿Cómo quieres que no se me voy a entender? Entonces así el pecador, el impío y el pecador, ay, mira qué malo es Dios. Y todo lo que hicieron es pecar toda su vida y les fue subiendo su falta de salud espiritual. Y después voltean, they turn to God and say, you're so mean, God, I hate you, te odio. Cuando ellos mismos están pagando la ira de su consecuencia. ¿Me doy a entender, hermano? No podemos culpar a Dios por nuestras decisiones. No podemos culpar a Dios por nuestras decisiones cuando Él nos dice que tiene planes de vida para nosotros y no de muerte. Pero nosotros decidimos opuestamente al plan de vida y del futuro que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, y dicho sea de paso, dijimos la semana pasada, le está predicando a un grupo de personas que nunca han escuchado la Biblia, que nunca han escuchado el mensaje de sus labios, y les escribe esta larga carta de 16 capítulos y les está diciendo esto y es otro sobre el evangelio, la verdad, así es como son libres y eso es lo que sucede, etcétera, etcétera, así deben de vivir. Y les está dando esa contracultura a la cultura romana, como dijimos la vez pasada. Entonces aquí le está manifestando que la ira de Dios está reservada para aquellos que detienen con su injusticia la verdad. 21, creo que nos quedamos en el 20 y 21. Antes de seguir leyendo en el versículo 21, notes, hermanos, que aquí la Biblia, el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, creo yo, como dice la Biblia, que toda palabra es inspirada por Dios. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está escribiendo, no hay excusa para no creer en Dios. Espero que esa nota les resalte. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, estos hombres y mujeres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué creen que es tan importante darle gracias a Dios? Porque así le glorificamos, le reconocemos. Sino que se envanecieron en sus, ¿qué? Razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren más, ¿qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gente que de repente comienza a decir, no hay Dios, pero hay una nueva era, hay un nuevo movimiento. Las energías y los cristales, por ejemplo, no es solo eso, pero hay mucho más. No sé si me voy a entender. Y que el karma te va a alcanzar, y que Doña Karma y todo eso tiene que ver con nueva era, nueva ideología. Comienzan a tornarse de una glorificación a Dios a cosas corruptibles, cosas humanas y cosas hasta de reptiles, y cuadrúpedos. De repente comienzan a adorar a la creación en vez de al Creador. Tenga cuidado con lo que usted cree o con lo que usted trae puesto o lo que compra para sanar su cuerpo, por ejemplo. Póngase una pulsera, frótese sangre de murciélago en la barriga, pásese un huevo, échele marihuana al alcohol. No, ese sí, ese. No. ¿Cuántos le han puesto marihuana al alcohol? ¿Sí? Hay unos cuantos sinceros aquí. No sé si notaron, mi mamá levantó la mano así, mire. Pero no me dejaron terminar porque lo usaba para mí, ¿no? O sea, no se preocupe. Cuando era un niño me dolían mucho las piernas y mi mamá me ponía por las riumas y todo eso. Nunca la fumé, gracias a Dios. Bendito, gracias, hermano, gracias, sí. Pero comenzamos a confiar en cosas naturales
cuadrúpedos, reptiles y cosas creadas más que en Dios. No digo usted, pero generalmente como hombres y mujeres, le tenemos más fe, como dije la semana pasada, a la vitamina B12 que al poder de la oración. Le tenemos más fe de una inyección de Neurobión, ¿o cuál es? ¿Neurobión? ¿Sí? Neurobión. Tenemos más fe a la inyección de Neurobión que a la oración del justo, que puede mucho. Deje orar por usted, hermano, pero yo diría que mejor se ponga la inyección, ¿no? Pues ya le dio más fe a la inyección que a la oración. Hermano, mira, póngase la inyección, no se preocupe, pero yo creo en un Dios que es fuerte y más poderoso que una inyección. Vamos a orar, hermano. Démosle prioridad a Dios. Démosle prioridad a lo sobrenatural. Démosle prioridad. Yo estoy creyendo, y lo dijimos al principio de esta reunión y lo vimos a través de la alabanza, que Dios está listo para hacer milagros en medio de nosotros. Dios está listo. Amén, hermano. Den un aplauso al Señor. Dígale, gracias, Señor, porque estás respondiendo, Señor, a oraciones de años y años, Señor. Y ese es el tiempo de tu iglesia. Estamos creyendo, hermanos, salir de este lugar diferentes de cómo entramos. Entró con muletas, se va sin muletas. Entró en sillas de ruedas, se va sin sillas de ruedas. Si viene con dolor, se va sin dolor. Viene ciego, se va viendo. Viene con un cáncer, se va sano de su sangre. Viene renqueando, viene con un dolor de artritis, se sale danzando como aquel cojo del templo de la Hermosa. Ese es el Dios que está aquí. Ese es el Dios en quien creemos y en quien vamos a predicar de este día en adelante. Porque es el Dios que siempre ha estado a favor de nosotros. Y pobres de nosotros, me incluyo yo, pobres de nosotros, cuando minimizamos a Dios, cuando Dios quiere ser grande, nosotros lo minimizamos y dicen, no, eso no puede ser posible. Mi orgullo es más grande que el mover del Espíritu Santo. No me voy a mover. Hermano, tengamos cuidado, porque así le pasó al pueblo de Israel. Dios se desagradó de la mayoría de ellos, dice la Biblia, por su incredulidad y su dureza de corazón. No es que es Moisés, yo conozco a Moisés, oh no, yo conozco a María, oh no, chismosa, ¿de acuerdo que le dio la lepra? Así no, ni le creas, es una chismosa, pero Dios los quería usar a ellos para manifestar su gloria. Y los que creyeron entraron, los que no creyeron quedaron tirados en el desierto. Asegúrese usted que tiene 40 años, dijo la hermana. Muchos de nosotros, precisamente ayer compartía con una familia, familiares que tenemos años de no vernos. Me preguntaron sobre la iglesia y todo. Y le dije, sí, la iglesia es muy, muy sólida, gracias a Dios. Es gente que ha estado ahí por décadas. Somos un grupo muy, muy firme, muy constante, muy sólido, muy maduro, hermano. Pero también eso puede servir como desventaja. Porque estamos tan acostumbrados a nuestras maneras que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, no es que así Dios no se mueve. No, es que yo me recuerdo que antes, pero no, hermano, no es un Dios de cosas nuevas. Sí, hermano. Y no estoy predicando eso porque les digo, no hay nada dentro de nothing up our sleeves, no hay ninguna agenda escondida aquí y vamos a hacer locuras, vamos a hacer lo que el Espíritu de Dios diga que hagamos. Si a usted le pareció locura el tiempo de alabanza, de oración, pues qué bueno, porque le confirmo algo. Sí es locura. Sí es locura. Like, what? ¿Qué estamos haciendo? What? Está loco. No era locura caminar alrededor de Jericó 7 veces, 7 vueltas, una vuelta por día, y el séptimo día 7 veces. Qué locos esos, tan chiflados esos. Pero el resultado de los que perseveraron, vieron las paredes caer. Y dijeron, en verdad Dios sí está con nosotros. Y así usted y yo, cuando comenzamos a ver, vamos a comenzar a ver las cosas que estamos viendo y veremos aún más. Nos conviene decir, ajá, Dios está con nosotros. Y más me vale alinearme a lo que Dios quiere hacer, porque no quiero perderme la bendición. Hermanos, el mensaje de hoy es sencillo, incluso creo que va a ser breve, pero no descuidemos nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación.
¿Salvación de qué, mis hermanos? Salvación de la ira de Dios. ¿Cuántos quieren ser libres de la ira de Dios? Yo quiero ser libre de la ira de Dios, hermanos. Yo no quiero caminar 40 años el Evangelio para después recibir la ira. ¿Usted quisiera, después de tanto año que tiene el Evangelio, ser castigado por no haber creído por 40 años? Mire, el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y después de 40 años de sufrimiento, de sed, siquiera hacemos el servicio allá afuera para compadecernos de Israel en el desierto. Por 40 años estuvieron teniendo servicios en el desierto. Pero sin embargo, ninguno de ellos creyó. Después de sufrir tanto por 40 años, no entraron a la promesa de Dios porque dudaban de Dios. Después de haber visto sus milagros, sus maravillas, su sanidad, su liberación, no creían. Ponían más sus ojos en Moisés y se acordaban más de sus éxitos en Egipto y lo que tenían en Egipto que lo que iban a obtener en la tierra prometida. Yo le advierto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pongamos mejor nuestra vista en lo que está por delante y no en lo que quedó atrás. ¿Cuántos de aquí tenemos pasado? ¿Sí? Si usted de veras cree que tiene un pasado y sabe que tiene un pasado, levánteme la mano. Do you have a past? Do you have a past? ¿Sabe lo que dice Dios? Bueno, lo dijo José también, ¿el pasado no? ¿O quién es el que dijo eso? Pero las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Laura, tu pasado es tu pasado, sister. It's gone. God has a new plan for you. Like borrón y cuenta nueva. Yeah, for you and your family. Same with you. Con todo nuestro pasado queda atrás. Hermana Ruth López, su pasado quedó atrás, hermana. Hermana Patricia, su pasado está atrás. Muchos de nosotros no podemos entrar a nuestro futuro porque todavía estamos cargando el pasado. Estamos sufriendo, es que mira lo que pasó, mira lo que me hicieron, mira lo que sufrí. Hermano, sufrí, según, yo no soy maestro de español, pero sufrí, ¿quiere decir pasado? Mira lo que sufrimos, pasado. El pueblo de Israel decía, mira lo que dejamos en Egipto, era pasado. Y por estar su mente en el pasado no podían entrar a su futuro. Hermano, hermana, les ruego en el Señor, deje su pasado. Dejemos nuestro pasado. Eso incluye pleitos, eso incluye divorcios, eso incluye, hermano, deudas. Déjelo, ya no le van a pagar, déjelo, perdónelos. Si eso le está estorbando a ser un cristiano maduro, yo dejaría esos $1,000, $5,000, $10,000, $20,000 por entrar al cielo. Y que no me estorben esos dólares que vienen y van a entrar al reino de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Prefirieron poner sus ojos en las cosas naturales creadas que glorificar a Dios en sus vidas. Por lo cual, versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó. Mire lo que pasa cuando usted y yo, cuando un hombre, cuando una mujer no glorifica a Dios, sino que comienza a poner su vista en las cosas naturales. Versículo 24, ¿lo tiene ahí conmigo? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Está hablando de la cultura romana, está hablando de todas las culturas gentiles que dicen, ustedes no conocen a Dios y porque se negaron a creer en Dios, hablando de la cultura, hablando de ese tipo de pensamiento, Dios dice, ok, me están dando la espalda, están deteniendo con su injusticia la verdad de Dios, entonces los voy a entregar a un corazón de inmundicia, de concupiscencias, de modo que a sus propios cuerpos deshonren. Hermano, ¿cuándo ha visto usted que una persona, disculpe, no quiero ofender con esto, solo es un ejemplo que para mí es lo único que viene a mi mente, pero ¿cuándo ha visto usted que una persona que está tatuada de su cabeza a sus pies y tiene aretes y hoyos por todos lados, ¿cuándo ha visto que esa persona esté honrando a Dios? ¿Me voy a entender? Porque una cosa es honrar a Dios con nuestro cuerpo y otra cosa es como un chavo un señor ahora, que era hijo de pastor, se cambió, se puso un nombre artístico, era, hasta parece que hasta dicen que se quitó un ojo para ponerse uno postizo, solo para retar a Dios y yo no soy tu creación y se comenzó a rebelar en contra de Dios y se cambiaba partes del cuerpo solo por rebelarse contra Dios. Y era hijo de pastor. No, ni quiero decir su nombre. Si usted sabe de quién hablo, usted sabe de quién hablo. Un cantante. No creo que vale la pena honrarlo de esa manera, ni mencionarlo. Pero ahí está, créalo que está ahí. ¿Cuándo ha visto a alguien que descuida su cuerpo que honra a Dios haciendo tal cosa? En esta última semana, estos últimos días, leí de una mujercita, creo que era una mujercita de 12 años, bueno, ahora tenía 18 años, pero cuando tenía 12 años, una cadena de hospitales que incluso están aquí en el sur de California, incluso yo tengo esa aseguranza, pero esta compañía, clínica hospital, a los 12 años, inmediatamente ella dijo, me voy a cambiar el sexo, ya no quiero ser este sexo, quiero ser el otro, y a los 12 años el hospital se aceleró y se apuraron a darle hormonas que era mujercita, sí, porque mastectomía se dice, mastectomy, sí, ok, le quitaron sus pechos y le dieron hormonas para convertirla en hombrecito a los 12 años de edad, hermanos. Y ahora que está 18 años, está demandando el hospital porque está diciendo, ustedes ni pensaron dos veces para hacerlo, ustedes lo hicieron así. Y ahora que tengo 18 me arrepiento de haberlo hecho. Gente que cree que está bien deshonrar nuestros propios cuerpos. Pero el punto es este. Versículo 25. Dice, ¿por qué es que Dios nos entrega este tipo de estilo de vida? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. You know what, guys? Every time you thank somebody else other than God, you are committing a sin. Siempre que usted, hablaba a los jóvenes porque dije guys, jóvenes, ahora los guapos más mayores. Hermanos, siempre que usted le da gracias a algo o a alguien más antes que a Dios, usted y yo estamos cometiendo un pecado. Porque al primero que debemos dar gracias es a Dios. Al primero que debemos glorificar es a Dios. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Miren lo que está pasando hoy en nuestra cultura, hermanos. Gente que está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y yo quiero que tengamos cuidado como iglesia de Cristo, como santos y creyentes en el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros no podemos participar ni podemos aprobar tales cosas. No podemos asociarnos con estas cosas. O somos de la luz o somos de las tinieblas. No podemos estar con un pie en la santidad y otro pie en la inmundicia. No podemos, hermanos. Se pierden su uso natural, aún las mujeres. Dice que hombres con hombres, en esta época cultural, perversa y maligna, gentil, se veía miles de años atrás lo que se está viendo hoy. Desde el gobierno hasta las escuelas. Y nosotros no vamos a hacer una iglesia que vamos a predicar y tirarle piedras, hermano, y a eso. Yo sé que hay ministerios que lo hacen, tienen el permiso o tienen el llamado de hacerlo y tienen YouTube y le tiran a eso, le tiran a esas agendas. Qué bien, que para eso los llamó Dios, qué bueno. Pero aquí no vamos a solo a predicar en contra de ellos. Queremos predicar la verdad para evitar ese estilo de vida. ¿De qué nos sirve tirarle piedras cuando nuestros hijos se pueden estar perdiendo en ese estilo de vida solo por estar ocupados tirándole piedra a los pecadores y nuestros hijos están descuidados no predicándoles la verdad? Mejor prediquemos la verdad para que usted se lo enseñe a sus hijos, para que ellos sepan que eso es mentira, que eso es un engaño de Satanás, que eso no viene de Dios. La ideología de género no es de Dios, es una doctrina diabólica, es satánica. Es del infierno, es confusión. El enemigo dice que vino a robar, matar y destruir. Vino a robar la inocencia a esa niña de 12 años. ¿Quién le metió en la cabeza que quería cambiar de sexo? La sociedad, las redes sociales, las maestras pervertidas, los maestros pervertidos. A tal punto que California está pasando leyes, considerando pasar, creo que no sé si lo pasaron, no me acuerdo, que no, los papás no pueden decir nada si un niño de primaria decide cambiarse de género. El gobierno le quiere quitar el derecho a los padres, decir, no, mijo, estás muy joven, piensa. El gobierno le está diciendo, cállense, el niño quiere. ¿Han escuchado eso? La ley AB 207 o 507, no me acuerdo cuál es, AB something. Assembly Bill, AB significa eso. Lo quieren pasar, quitarme a mí el derecho de decirle a mi hijo Joshua, no, bueno, pues el Estado dice que está bien, mi hijo, pues yo no te puedo decir. Qué estupidez, disculpe la palabra, qué estupidez, qué ignorancia tan más diabólica, hermanos, que el gobierno nos quiere decir a nosotros cómo educar a los niños en la doctrina diabólica y se molestan cuando yo traigo una Biblia a la escuela. La cultura que estamos viviendo ahorita, hermanos, es una cultura diabólica e inmoral. Y si usted y yo no cuidamos nuestra salvación, podemos comenzar a aplaudir la inmoralidad de la cultura porque tenemos más miedo de ellos que más temor de Dios. Yo sé que muchos de nosotros we rub elbows en el trabajo con gente de estilos de vida alternativa, hermano, pero eso no nos hace a sus amigos. Dicho sea de paso, Jesús, me imagino que se encontró con uno de ellos en su tiempo. Pero cuando Jesús se asociaba o se juntaba con ellos, no era para decir, ¡ay, qué bonito! No, usted, quiero ir a tu casa, Zaqueo, para que sepas que lo que estás haciendo está mal. Y Zaqueo se convirtió y dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si va a tener amigos de ese tipo, es para que la salvación llegue a su casa. No para aplaudirle su inmoralidad y por haber salido del closet.
Eso no, si usted está aplaudiendo gente que salga del closet, hermano, usted no ha nacido de nuevo. Y si nació de nuevo en un tiempo, está al borde de apostatar de su fe. Porque está aplaudiendo inmoralidad, un estilo de vida a quien que Dios solo se lo da a los que niegan la verdad. Versículo 28 y terminamos. Bueno, del 28 al 32, pero terminamos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿no ha visto usted en las redes sociales qué tan encendidos están ciertas personas de estilos de vidas alternos? ¿Qué tan defiant? ¿Cómo se dice? ¿Qué tan? ¿eh? No, defensivos están cuando alguien está predicando la palabra de Dios con un megáfono. Jesús te ama, arrepiente de tu pecado. Hay gente que se les pone en la cara, les escupe, hasta los golpea, porque están predicando en contra de su estilo de vida. Una agresión tremenda a la verdad. Y pueden decir, no, pues es que el cristiano tiene la culpa porque pues dejen los pobrecitos y para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije, tengamos cuidado no estar aplaudiendo ciertas cosas, porque vamos a estar muy, muy en riesgo de poco a poco comenzar a apostatar de nuestra fe. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Miren qué lista tan más interesante. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, no pueden escuchar la palabra de Dios, Jehová, Jesús, iglesia, el Señor, alabanzas, adoración, porque les como que les presiona un botón y se les enciende el infierno y tiran en contra de todo lo que es divino. ¿Estoy hablando la verdad o no, mis hermanos? ¿Lo han visto ustedes también? Ah, detractores, el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea, tienen unas palabras medias bien ofensivas, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese es un espíritu. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Usted cree que es algo natural dejar que un niño decida por su sexualidad a los 8, 10, 11 años? Eso no es natural, hermanos. Eso va contra la naturaleza. Eso lo estamos viviendo hoy. La Biblia está hablando por sí misma. Sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Cada día lo vamos a ver más y más en nuestras calles, hermanos, pero le digo esto no para asustarlos, sino porque crea que entre más vemos esto, más cerca está nuestra redención. Y no solo eso, sino que más cerca el avivamiento que se aproxima, que ya está aquí en el remanente que cree y ama a Dios. Y terminamos con esto, porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, ellos saben, esta gente sabe, mis hermanos, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero no solo las hacen ellos, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso le digo, cuando usted y yo aplaudimos a la gente, estamos permitiendo, aprobando y hasta, bueno, participando de esas obras.
Tampoco Jesús nos llamó a tirar pedradas. ¿Sí? Yo nunca he visto un versículo que Jesús dice, y lo apedreó Jesús. Es más, cuando estaban por apedrear a la mujer adúltera, Jesús le dice, espérenme, y como ¿se acuerda de eso? En vez de que dejaran que la apedrearan, Jesús dice, espérenme, dejen escribo algo. Y se fueron poco a poco, porque Jesús no está en el negocio de apedrear a la gente. Ni usted debe estar en ese negocio. Si Jesús no lo hizo, yo tampoco lo quiero hacer. Pero lo que sí quiero hacer es tener misericordia y cuidarme para que yo no sea el víctima del apedramiento. Y cuidarlo usted. Que usted no sea víctima de que lo quieran apedrear. ¿Cómo cerramos, hermanos? Ya he terminado, pero quiero cerrar con esto. En verdad, nuestra salvación es grande. Our salvation is great. Es grandísima nuestra salvación, mis hermanos. No tiene comparación. ¿De qué nos ha salvado el Señor, hermano? Bueno, sí, del infierno, del pecado, de condenación, pero, hermano, de la ira de Dios. Si usted y yo no creemos, de repente podríamos terminar como Romanos 1. Dice que mucha gente termina cuando desafía a Dios. Esa era la palabra, desafiantes. Defiant, desafiantes, muy desafiantes. Nos podremos volver desafiantes a Dios cuando cambiamos la verdad de Dios por las cosas naturales. Just be careful. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no cambiar la verdad de Dios por cosas naturales. Qué interesante lo que decía nuestra hermana y compartía, el Espíritu ponía sobre la carne, ¿verdad? Tenemos que morir a la carne y etcétera, y ahí alabando, adorando. Igual Dios trae ese pensamiento a mí, aunque hay cosas que mi carne todavía desea y ¿cómo se dice? Incluso las desea básicamente, las tiene, las desea, las programa, por decir así, ¿no? Puede ser una cosa pequeña, una cosa grande, lo que sea. Todos tenemos ese jalón de la carne, pero poco a poco vamos a tener que comenzar a ir bajándole el volumen a la carne para que no terminemos con mente reprobada, con mente entregada a la inmoralidad, con mente que aprueba y aplaude los estilos de vida que deshonran directamente y escupen el nombre de Dios, porque en rebeldía se hacen todas esas cosas. Y que no solo eso, no solo las hacen, sino también celebran a aquellos que salen y dicen, yo también, ay, qué bien, Dios te bendiga. Ay, hasta tienen iglesias que aprueban y predican que la Biblia dice que está bien que vivas así. Hermano, imagínense ese nivel que estamos ya. Que hay iglesias que la pastora o la persona encargada, lo voy a leer, no lo voy a decir yo, lo voy a leer. La pastora de la iglesia, me moví de Romanos, la pastora de la iglesia cambió su uso natural por el que es contra la naturaleza de mujer. ¿Cómo voy a yo aplaudir y decir, gloria a Dios, sí, el Señor puede usarte a ti también, cuando la Biblia dice que lo que ella está haciendo es contra la naturaleza que Dios puso en ella? ¿Está haciendo sentido la palabra, mis hermanos? No lo estamos predicando para levantar un army, un ejército en contra de esos y vámonos y vamos a tener ¿cómo se llaman? Banners o carteles I don't know. El arco iris es de Dios, el arco iris, ellos ya saben eso. Dice la Biblia, ellos ya lo saben. Dios ya se los mostró que Él existe. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿De qué nos sirve nosotros? ¿De qué nos sirve tratar de pegarle a algo que está condenado por Dios? No estoy diciendo que todos los que están en ese estilo de vida están condenados por Dios, porque Dios los rescata de ahí.
Pero hay unos que, aunque uno ya quiera hablarles, uno se da cuenta que ya hay una pared, porque Dios los entregó a una mente reprobada. Ya no hay temor de Dios en ellos. Se fueron tan lejos y tan hondo a la inmoralidad que ya no hay temor de Dios en ellos. Y no importa cuántas horas usted pase con él o con ella o con ellos, que no va a haber cambio porque Dios ya los entregó. Me deshonraron, entonces ahí les va, mira, ¿quieres pudrirte? Ahí te va más pudrición. Piérdete. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no perdernos en esta sociedad. Proteja su salvación. Protejamos nuestra salvación. Cuidemos de nuestra salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el libro de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, cuando usted y yo estamos viendo esta manifestación del Espíritu, usted, hermano, usted levante las manos, usted comience a recibir de Dios, usted comience a manifestar el fluir del Espíritu Santo en usted, porque dice que eso viene a ser testimonio, nos alimenta nuestra fe y venimos a dar testimonio de que el Espíritu de Dios está en operación en nosotros. Y no descuidemos una salvación tan grande al comenzar a desechar y a despreciar las palabras que se nos hablan. Este estudio, esta serie es transformadora, hermanos. Y uno de los temas fuertes es este. La ira de Dios viene sobre aquellos que rechazan la verdad de Dios. Y no le echemos la culpa a Dios. Cuando uno se está tomando el veneno, Señor, ¿por qué permitiste que me muriera? Yo te estabas tomando el veneno. Igual el que peca, el inmoral, el que se suelta en sus pecados. Hermano, puede ser un cristiano, puede ser un pastor, puede ser un líder de alabanza, puede ser un diácono, un ujier, puede ser una maestra, puede ser uno nuevo, quien sea, pero el que se dedica a lo que es en contra de la naturaleza de Dios puede terminar desechando a Dios. Y Dios dice, bueno, tú conoces la verdad, yo me doy a conocer a ti, ¿no quieres? Piérdete pues. No descuidemos nuestra salvación tan grande. La salvación que tenemos es grande, mis hermanos. La salvación que usted y yo tenemos es grande, es mucho más de lo que entendemos solo así rapidito, es mucho más. No descuidemos salvación tan grande. Búsquelo, está en Hebreos 2, 1, 2 y 3. Lo acabo de leer, eso es lo que leí. Hebreos 2, 1, 2 y 3. Oremos. Gracias por ver nuestro canal, esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.